A ver, yo no soy un experto en modelos lineales generalizados, entonces voy a daros una introducción, pero no puedo ir muy al fondo porque de hecho yo los he utilizado muy poquito para trabajar, pero me parece importante que los veáis porque se hacen muchos modelos de distribución con GLM y porque GLM os sirve también para modelar abundancia y riqueza, no solo presencia y ausencia. Entonces es una herramienta muy versátil que podéis utilizar para otro tipo de trabajos en los que estáis implicados, ¿vale? Los GLM parten de los modelos de regresión lineal, que todos imagino estamos más o menos familiarizados, ¿no? Tenemos una variable dependiente, una variable independiente multiplicada por un coeficiente que nos dan un sentido a una relación lineal entre variable dependiente y variable independiente. ¿Eso nos sirve para modelar presencia y ausencia? Un modelo de regresión que no lo veo aquí. ¿Vale? Vamos a ver. Yo tengo una variable, la que sea, ¿vale? Da igual, no me importa. Y tengo los ceros, nada y los unos, ¿no? Que son mis datos de presencia y ausencia. Cuando yo dibujo esto, a lo mejor tengo ceros aquí y tengo unos aquí, ¿vale? Si yo hiciera una regresión lineal, me saldría una cosa así. Que tiene valores por debajo de 0 y tiene valores por encima de 1. Ya no nos sirve, ¿vale? El hecho de que la predicción de una regresión lineal se vaya por encima de 0 y por debajo de 1 ya es suficiente para pensar que no nos sirve para lo que nosotros queremos hacer. Podríamos ser cutres y decir, bueno, pues todo lo que vaya por debajo y por encima de 0 lo corto. Y probablemente no salga un modelo tan malo como podríamos esperar. Pero como ya hay herramientas que hacen eso mejor que la regresión lineal, no se usa la regresión lineal para hacer modelos de distribución, porque podría darse el caso de que aquí empezáramos a tener ceros otra vez, ¿verdad? Y ya ahora sí que no podemos hacer un modelo lineal con este conjunto de datos, porque se nos quedaría probablemente la línea, una cosa así, que se queda justo en tierra de nadie. Vamos a utilizar, para empezar a trabajar con modelos lineales, lo que se llama regresión logística. Que la regresión logística, los resultados son siempre entre 0 y 1 y permiten ajustar curvas de estas características, que están siempre constreñidas entre nuestro mínimo y nuestro máximo, y que además, lo veremos también, nos permiten hacer curvas como esta, que es todavía más interesante, ¿vale? Entonces, regresión lineal. De hecho, vamos a trabajar con Random Forest, que usa regresión lineal, pero veremos por qué se puede utilizar. Vamos a olvidarnos de eso ahora y vamos a centrarnos en otro tipo de modelos que no son de regresión lineal, que son los GLM. GLM es una extensión de los modelos lineales, usa la misma lógica de fondo, pero no están sujetos a todas las asunciones de los modelos lineales, ¿vale? Datos normales, varianzas constantes y la otra más, son siempre 3 normas concretas. Los GLM no están sujetos a las mismas restricciones, de hecho permiten que la varianza, el error que comete el modelo, pueda tener una estructura determinada. Por ejemplo, podríamos tener en una regresión lineal, uno de los requerimientos es que el error que está cometiendo, o sea, el error de los datos sea constante a lo largo de todo el rango de la variable, ¿vale? Siempre estamos cometiendo un error dentro del mismo rango. Si nuestros datos tuvieran una estructura como esta, cada vez más abierta, el error va creciendo. Y eso no lo admiten los modelos lineales. Sin embargo, los GLM sí que nos permiten lidiar con datos en los que el error tiene una estructura de cambio, ¿vale? Esa es la ventaja y el inconveniente cuando no estás acostumbrado a trabajar con ellos, porque necesitas conocer cuál es la estructura de errores de tus datos, ¿no? Que eso a priori no es tan sencillo como podría parecer.
Aquí los datos además no tienen por qué ser normales, ¿vale? En una regresión lineal los datos deben ser normales para que podamos confiar en los resultados de la regresión. En un GLM pueden seguir otras distribuciones. Pueden seguir binomiales, que va a ser nuestro área de trabajo. Nosotros vamos a tener datos binomiales, con distribución de unos y de ceros. Esos son datos binomiales. Pero además el GLM aguanta Poisson, aguanta gamma. Poisson, por ejemplo, se utiliza para conteo, ¿vale? Hay varias distribuciones que se adaptan a distintos casos de estudio de los que podemos tener en biología. Y hay una cosa importante que es la función de vínculo. Y ahora vamos a eso. Os he dicho que el GLM es una extensión de los modelos lineales. Tenemos esto y esto, el intercept, la variable independiente y el coeficiente son lo mismo. Son lo mismo, es lo que se llama el predictor lineal. La diferencia es que en los GLM se introduce lo que se llama una función de vínculo. Una función de vínculo que yo tengo que conocer en función del tipo de caso de trabajo en el que me voy a meter, ¿vale? Y la función de vínculo es lo que permite convertir relaciones lineales en relaciones curvilíneas. La función de vínculo es lo que le da la posibilidad al GLM de trabajar con relaciones no completamente lineales, sino relaciones curvas. Y una vez que yo me planteo un modelo en estos términos, puedo predecir utilizando la función de vínculo. Esto no es importante porque lo hace R. Lo importante, ¿vale? Dos cosas importantes. Los datos pueden tener distintas estructuras de error. Y yo tengo que decirle a mi software cuál es la estructura de error de mis datos. Nosotros no vamos a tener mucho problema con eso. Y además los datos no tienen por qué ser normales, que es, en el caso de los modelos de distribución, el 99,9% de las veces. Entonces, por eso los GLM son apropiados para trabajar con modelos de distribución, ¿vale? No vamos a entrar más porque es un campo muy amplio y eso uno se pone a leer y hay muchas formas de hacerlo. Yo voy a enseñaros las más básicas para trabajar con modelos de distribución. Vale, pues nos vamos a la línea 127. Y os explico cómo se preparan datos para hacer un GLM. Porque hasta ahora lo que teníamos era una tabla de coordenadas, ¿verdad?, para hacer el modelo de distancias de antes. Esos datos así, tal cual, no nos sirven para hacer un GLM, ¿de acuerdo? Voy a intentar explicar cómo funciona la historia. Tenemos dos columnas de coordenadas, la X y la Y, y un montón de registros. Por otro lado, tenemos un conjunto de variables. Bien, para calibrar aquí además, estos serían las presencias, tendríamos otra tabla de coordenadas con X e Y de ausencia, pseudoausencia o background, ahora mismo nos da igual, ¿vale? Dos tablas de coordenadas, presencia y ausencia, unos y ceros. Tenemos las variables. Pero tú debes hacer las tablas entonces separadas. Lo que yo estoy explicando es cómo vamos a hacer esas tablas, ¿vale? Para que ahora cuando hagamos el script sepamos lo que estamos haciendo todo el rato. Yo necesito una tabla, ¿vale? Necesito una tabla que tenga esta otra forma. Necesito una tabla que tenga una variable respuesta. Que la variable respuesta en modelos de presencia y ausencia son unos para las presencias y ceros para las ausencias. Esto sería la presencia que le voy a llamar. Con 0 o 1, ¿vale? Si el registro es de presencia, aquí habrá un 1, si es de ausencia o lo que sea, habrá un 0. Necesito también las columnas, lo voy a escribir en otro color, las columnas X e Y, unos y ceros, ¿vale? En realidad se vendría todo esto a la mitad y todo esto a la otra mitad. Luego aquí tendríamos de aquí para arriba todos unos y de aquí para abajo todos ceros, ¿vale? Entonces vamos a coger esto y esto, lo vamos a unir para dar lugar a esto. Como todos estos tienen unos, le pongo a esto de aquí unos en todos los registros. Como estos son ceros, le pongo ceros en todos los registros, ¿vale? Y una vez que lo tengo así, necesito generar una columna por cada una de las variables predictivas con los valores de la variable en el par de coordenadas. Si tengo la variable bio1
creo una columna que esté el valor de bio1 para la primera presencia, el valor de bio1 para la segunda, el valor de bio1 para la tercera, igual para las ausencias. Y genero tantas columnas como variables hay. ¿Que las variables cuáles son? Las que he escogido que están por debajo de eso. Las del BIF, sí, efectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la estructura final que yo necesito para hacer mi modelo. Claro, esto en una hoja de cálculo es fácil, ¿no? Coge, pum, pegas, tal. En R requiere que vayamos cogiendo los trozos, los vayamos pegando entre sí y hagamos ese tipo de operaciones. Entonces, el primer trozo del script es solo para preparar esa tabla. Este va a ser nuestro objetivo y ahora vamos a ver en código cómo se van haciendo esos pasos para hacerlo de forma automática. Ya lo puedo hacer para todas las especies que necesite sin tener que andar trasteando con una hoja de cálculo, ¿vale? Ahora mismo quiero que os fijéis solo en la estructura conceptual. Una variable respuesta que la voy a llamar presencia con unos y ceros, x, y después los valores de las variables en cada uno de los pares de coordenadas, sean presencias o sean ausencias. ¿Se entiende? Vale. Bueno, pues vamos a ir viéndolo. Lo primero que hacemos, lo hago yo, lo voy a dividir en bloques, explico, hacemos, ¿vale? Voy a subirlo un poquito quizá. Este primer bloquecillo es simplemente para importar una tabla que se llama presencia maxent, que ya tiene los datos de presencia del el erizo moruno. Nos vamos a quedar solo con las columnas de coordenadas, no me interesa nada más que las coordenadas. La columna con el nombre de la especie no la voy a utilizar para nada. Y después le voy a cambiar los nombres a esas dos columnas a X e Y. ¿Vale? Esos son los tres pasos que vamos a hacer. Nada, muy sencillo. Esto es simplemente para empezar a trabajar, hacerlo, hasta ahí. Nosotros en el script vamos a jugar con una complicación. Que vamos a hacer una tabla como esa, con presencias y ausencias, otra con presencias y pseudo ausencias y otra con presencias y background. Entonces vamos a triplicar el proceso, ¿vale? Pero como son simplemente poner dos líneas más de código en cada caso, lo hacemos todo de una vez, ¿de acuerdo? Entonces vais a ver más líneas de código de las que realmente hacen falta para generar una tabla de presencia-ausencia, porque os quiero enseñar el efecto de las ausencias, pseudo ausencias y background en los modelos, ¿vale? Entonces en el siguiente paso, fijaos que voy a crear un objeto que se llama ausencia coordenadas, pseudo ausencia coordenadas y background coordenadas. Esos vienen de ficheros que se llaman ausencia, pseudo ausencia y background que generé con el script del que os hablé antes. Pues importo esos tres ficheros. ¿Vale? Vamos. Y seguimos adelante. Ya tengo las coordenadas de las presencias y las coordenadas de la ausencia, pseudo ausencia y background. Vamos a seguir. Necesitamos los valores de las variables para cada uno de esos puntos. Y las variables las tenemos guardadas ¿cómo? En R. ¿Cómo están? En un brick que se llama variables. Ese tipo de cosas son las que tenemos que tener en mente. Bueno, tenemos el problema de que hemos parado un rato y entonces hemos metido cosas en medio. El brick se llama variables. Pues hay una función que se llama extract. La función extract, tú le metes coordenadas, le metes un brick de variables y ella te devuelve una tabla con las columnas de las variables y cada registro corresponde a los valores de las variables en cada par de coordenadas. O sea, es lo típico que en un SIG llamaríamos consulta espacial por puntos en un raster o cualquier nombre de esas características, ¿vale? Pues aquí lo haces con una sola función a la que le das las dos cosas y es, por ejemplo, en Graph esto yo necesito 4 líneas de código para hacerlo. Aquí con una sola orden ya lo hago, ¿no? Fijaos, además, un problema de la función extract, que lo que ella te devuelve no es un data frame. Entonces, para que lo que me devuelva sea un data frame, delante le pongo la función data frame. Entonces él me hace el extract y el resultado me lo convierte en una tabla, ¿vale? Es lo bueno de R, que podemos combinar acciones seguidas para que nos haga todo el proceso con una línea. Esto lo podría haber escrito en 2 líneas separadas, pero bueno, a veces ahorra. Vamos a verlo.
¿Qué? Bueno, en los NA, ¿por qué no me van a salir NAs en las presencia? Sí, porque puede, a ver, si todo es NA sí que tengo un problema. Que todo es NA. ¿Todo es NA? No, sí, yo he puesto GA para verlo y... ¿Sí? Se llama... Pues mira que lo he probado veces. No. Claro, es que hay un montón de nulos. A ver, estamos sacando... En las presencias de GBIF, algunas pueden estar en el mar. ¿Vale? Puede pasar porque no están bien georreferenciadas. Y como este es un bicho que está en la zona de costa, es posible que muchas nos hayan caído fuera. No las necesitamos para trabajar, las presencias que están fuera de la costa. Vale, ahora, por favor, seguimos. Repetimos lo mismo con las background coordenadas, ausencia coordenadas y pseudo ausencia coordenadas. Venga, ya tenemos, sabéis ya lo que tenemos, ¿no? Tenemos ahora mismo ya tenemos de las piezas que teníamos antes ahí. Bueno, no importa. Sabéis ya las piezas que llevamos, ¿vale? Coordenadas y valores de las variables en cada una de las coordenadas. Ahora nos queda generar la columna. Por ahora lo estamos haciendo por piezas, lo veis, lo tenemos todo desperdigado. Pero no perdáis de vista, ya tenemos coordenadas de presencia, tabla de los valores de esas coordenadas en las variables. De ausencia, de pseudoausencia y de background, ¿vale? Tenemos un montón de piezas sueltas. Ahora vamos a irlas uniendo. Ahora vamos a generar la variable respuesta. Es la columna en la que hay unos en las presencias y ceros en las ausencias, background o lo que sea. Esto tiene truco, ¿vale? Porque fijaos, el comando es gordo. Os explico con detalle. La función rep repite algo n veces. Algo que es un número normalmente, pero puede ser una cadena. La función rep, por favor, la función rep le voy a pedir que me repita el número 1, me va a crear un vector, ¿vale? Un vector en el que el número 1 va a aparecer tantas veces como número de filas tiene presencia variables. ¿Se entiende? La función rep me va a generar, si yo ejecuto este trocito solo, lo voy a hacer. ¿Vale? Estoy generando la primera mitad de la columna de la variable respuesta. Aquí hay tantos unos como coordenadas de presencia tengo. Ya está. He generado esa columna de la variable respuesta de las presencias. Además, en la siguiente, fijaos, esto genera esto, ¿vale? Después de la coma hay otro rep. Rep 0, número de filas de background variables. Si yo ejecuto ese trocito suelto, Ya, pero el background... ¿vale? Son 5.000 puntos de background, se me generan tantos ceros como puntos de background hay. ¿Verdad? Os veo un poco ya con... Yo necesito una variable respuesta. Una variable presencia, con unos para las presencias y ceros para todo lo demás. Y tengo que generarla, no la tengo ahora mismo en mi tabla. Lo que estoy haciendo ahora es decirle, créame un vector. Voy a poner siempre en mis tablas arriba las presencias y abajo las ausencias. Entonces le digo, créame un vector con tantos unos como presencias y tantos ceros como ausencias. Ya está. Si yo ejecuto, fijaos que aquí tengo una concatenación. Esto C va a concatenar ese primer vector con los unos con ese segundo vector con los ceros. Y me lo va a guardar en background respuesta. Y va a ser una ristra de unos y de ceros. Ya está, y es nuestra variable respuesta. ¿Se entiende lo que está pasando? Si yo hago esto, ya tenemos todas las piezas que necesitamos. Tenemos las coordenadas
tenemos las respuestas, tenemos los valores de las variables en los puntos de presencia. Aquí, si no tienes en la mente cómo está todo organizado, es fácil cometer un error, ¿vale? O no entender algo como esto. Esto es una forma, yo podría haber calculado los números de filas antes, meterlos en una variable y traerlos aquí. Eso es a elección personal, ¿vale? Lo hago aquí para no tener que explicaros 4 líneas anteriores, calculamos el número. Esto ya después, cuando uno programa, lo hace a su gusto. Pero esto significa cuántos registros hay en presencia variable, ¿vale? nRow cuenta las filas, Ahora vamos a pegarlo todo y lo voy a separar para que lo veáis mejor. Fijaos, tenemos ahí 3 bloques de código, ¿vale? Vamos a centrarnos en el primero, que todos funcionan exactamente igual, ¿de acuerdo? Explico el primero. Vamos a crear una cosa que se llama tabla background completa, que va a tener la estructura que dibujé en la pizarra. Presencias con unos y ceros, coordenadas. En este caso las coordenadas las vamos a dejar al final, ¿vale? Y en medio los valores de las variables en cada una de las presencias y las ausencias. Respuesta, variables, todas las variables, por ahora no estamos cogiendo solo las que hemos correlacionado, ¿de acuerdo? Hemos cogido todas, no pasa nada. Y finalmente las coordenadas. ¿Y cómo hacemos eso? Lo quiero todo como un data frame. Y quiero que me unas como columnas, para eso se utiliza cbind. La cuestión es que aquí tenemos varias cosas anidadas. Voy a ir enseñándoos por bloques lo que hace cada cosa, ¿vale? Y de hecho lo voy a separar para que lo veáis mejor. Tenemos esto, esto y esto. ¿Vale? Tenemos aquí primero hay una orden, que es esta que acabo de marcar, que es rbind. Rbind es pegar por filas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es las coordenadas de presencia y las coordenadas de background, que las tenemos en 2 ficheros, vamos a hacer así, ¿vale? Rbind hace eso. Y si yo lo ejecuto suelto, me va a salir ahí un chorro enorme, pero lo voy a poner igualmente. Pero lo tendrás que meter en algún objeto, si no... No, me lo muestra en pantalla. ¿Vale? Hemos hecho eso, hemos unido. Estos son todas las coordenadas de background y más arriba pues estarán las coordenadas de las... Claro, 10, 5.128 son 5.000 de background. ¿Vale? ¿Se entiende? Ese trocito del código hace eso. El otro trocito del código está uniendo de la misma forma, en el mismo orden. Es básico lo del mismo orden, ¿eh? Primero presencia, luego background. Presencia, background. La orden de arriba, que la he separado mal al final, era así. Me hace lo mismo con las tablas que tienen los valores de las variables. ¿Verdad? Presencia, me falta ahí una coma, que la he... Espérate, que vea. Sí, efectivamente, estaba ahí, ¿vale? Esta de aquí, que acabo de marcar, me va a unir presencia variables con background variables exactamente igual, con tantas columnas como variables, con tantas filas como presencias más background ahí. Y finalmente, todo eso, que son, por un lado, una tabla entera con las variables y otra tabla entera con las coordenadas, voy a hacer así, plop, y lo voy a unir de lado. Estamos jugando al Lego, casi, ¿vale? Tenemos las tablas por trozos, las unimos en vertical, las unimos en horizontal y al final lo pegamos todo. Entonces, para que quede claro, cuando tengo 2 tablas y las quiero unir así, es con rbind. No puedo escribirlo, ¿vale? rbind de row, para unir por filas. Y si quiero unir así, es cbind de columna, ¿vale? Esos son los sentidos en los que se unen las tablas. Pues si hacemos esos 3 pasos juntos de una vez, podéis irlos haciendo, ¿vale? A ver, esto es muy abstracto, yo lo entiendo, no tenéis tampoco que estar peleando con vosotros mismos.
¿Qué? Vale, ahora voy a ver la estructura de una de esas tablas. Voy a coger la de ausencia, por ejemplo, que es más cortita, bueno, pseudo ausencia, que es más cortita que la de background, ¿vale? Fijaos lo que tenemos en la tabla. Tenemos al final la X y la Y. Os he dicho que las coordenadas iban a ser lo último. En medio, todas las variables. Y aquí arriba del todo, tengo la variable que ahora mismo se llama pseudo ausencia respuesta, que tiene los unos y los ceros. Esta es la tabla que necesitábamos. ¿Corresponde con lo que dibujé al principio? Vale, ya lo tengo. Ahora solo me queda toquetearle un poco los nombres de los... Este nombre de aquí lo voy a cambiar a presencia, para que en todas mis tablas tenga exactamente el mismo nombre, ¿de acuerdo? Estas tres líneas, fijaos lo que hacen. Es la función call names. Es explícita, ¿no? Cambio nombres de columna. Quiero que me cambies para cada tabla la primera columna a presencia, primera columna a presencia, primera columna a presencia. Y ahora, como hemos visto antes, las tablas tenían valores nulos de todos aquellos pocos puntos que habían caído en el mar. Necesitamos eliminarlos con una orden que ya hemos visto antes, ¿no? Creo, la NA omit. Vamos a quitarle todos los nulos a esta tabla, pero la vamos a guardar con el mismo nombre. Simplemente nos vamos a deshacer de los valores nulos. Quita cualquier línea que tenga un valor nulo, la quita. Entonces te deja la tabla perfectamente limpia. Bueno, entiendo el problema que supone esto, porque de hecho programarlo lleva un rato. Entender cómo tal, y si no te conoces las órdenes, esto solo no lo haces, ¿vale? Pero ya tenéis cuáles son los comandos básicos: data frame, cbin, rowbin, el rep para crear columnas de datos constantes, ¿vale? Con esos pocos comandos y pensando cómo lo tienes que hacer, puedes ir uniendo. Vas viendo el resultado a cada paso para ver si te equivocas, no te equivocas, porque R tiene mucho de ensayo y error, ¿vale? Porque cada duda no la puedes buscar en la bibliografía y hay cosas que las pruebas sobre la marcha. Ya tenemos exactamente las tablas que necesitamos para empezar a trabajar, ¿vale? Una para background, una para ausencia y otra para pseudo ausencia. Ahora, antes me has preguntado cómo cogíamos puntos para evaluar el modelo, ¿vale? Entonces, nosotros ahora tenemos una tabla que tiene todos los datos. Y hemos estado viendo antes con lo de la evaluación que yo necesito unos puntos para entrenar el modelo y otros puntos para evaluarlo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. De la tabla grande vamos a crear dos tablas hijas. Una que va a tener unos cuantos registros para evaluar y otro que va a tener otros más registros para entrenar el modelo. De forma que los modelos nosotros no los vamos a hacer con la tabla completa, sino con una versión de calibrado que le llamo yo de la tabla completa. Y la evaluación la vamos a hacer con la versión de evaluación, ¿vale? Entonces vamos a separar la tabla en dos trozos, pero aleatoriamente, ¿vale? Aleatoriamente. Y ese proceso no es tan sencillo como parece, hacer ese muestreo. Es muy fácil muestrear al azar una columna entera, pero no tan fácil muestrear al azar los unos por un lado y los ceros por otro, y es lo que hacemos ahora aquí. Primero, definimos un porcentaje de puntos de presencia que yo voy a usar para evaluar el modelo. En este caso, tenemos pocos puntos de presencia. 40 está al borde de lo que es mucho, como hablábamos antes. Podríamos poner cualquier cosa entre 25, 30, 35, 40. Vamos a coger, lo que podemos hacer es que cada uno cojamos un número ligeramente diferente, ¿vale? Al azar, entre 40 y 25, en múltiplos de 5, por ejemplo, el que queráis, ¿vale? Cambiamos el porcentaje, yo por ejemplo lo voy a poner a 35. Pero... Eso es el porcentaje de puntos de la tabla a utilizar como evaluación. Fijaos lo que vamos a hacer. Antes os he dicho que podíamos seleccionar registros siguiendo condiciones. Y yo tengo que muestrear por separado. Quiero sacar un 40% de las presencias y un 40% del background o de las ausencias o las pseudoausencias. Entonces yo tengo que aplicar el muestreo del 40%
por una parte a las presencias y por otra parte al background para escoger exactamente el número que yo quiero, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a calcular es cuántas presencias y cuántos background tengo yo que sacar de cada tabla para cumplir con el 40%. He dicho un 40%, pero ahora mismo no sé cuántos registros de presencia son un 40% y cuántos puntos de ausencia, pseudoausencia o background son un 40%. Primero voy a hacer ese cálculo, ¿vale? Y esto, ¿cómo lo hago? ¿Qué significa n-row? Número de filas de tabla ausencia completa, donde presencia es igual a 1. O sea, voy a contar, en realidad tengo el número de antes, hemos contado el número de las presencias antes, pero no lo guardé en ninguna variable, ¿os acordáis? ¿Vale? Podría haberlo guardado y haber recurrido aquí a la variable, pero como no lo he hecho, lo vuelvo a hacer, ¿vale? Entonces, estamos trabajando solo con el número de presencias en este momento, ¿vale? El número de presencias total sería esta línea, que son, nos va a decir, bueno, pues ¿cuántos son? Que no puedo, que no lo pego. Queda. 104 me ha salido a mí, ¿vale? Ahora, ¿Y por qué te sale 104 si yo tengo 50 y tú el 35? porque es el total. Ah, joder. Ahora voy a calcular cuántos son el 40%, ¿vale? Eso lo podéis hacer de cualquier forma. Pero yo lo voy a redondear, porque no puedo coger una presencia y media. O cojo 34 o cojo 35, pero no puedo coger 34 presencias y media. Entonces redondeo, ¿vale? Entonces, porcentaje por total partido por 100 es el número de... ¿vale? Esta es una operación básica. 8 y el número de presencia de evaluación. Uy, espera. Me salen 36 a mí. 36 presencias de evaluación. Ah, una cosa. Vamos a calibrar modelos, esto es importante. Vamos a calibrar modelos con ausencias, pseudoausencias y background. Pero para poder compararlos, tenemos que evaluarlos con los mismos puntos, que van a ser ausencias. Por eso esta operación de separar puntos de evaluación solo la vamos a hacer con la tabla de ausencias, para que después podamos evaluar los modelos hechos con otros tipos de datos con el mismo marco de comparación, que es un subconjunto de presencias y ausencias, ¿vale? Porque no puedo evaluarlos con puntos distintos, porque entonces la comparación no tiene sentido, ¿vale? Para comparar modelos, además, los puntos de evaluación tienen que ser los mismos. Y lo vamos a hacer solo, podría haber elegido las pseudoausencias también, a mí me apetecían las ausencias, ¿vale? Por si alguien pregunta cuál era el criterio concreto. Bueno, pues ahora que ya he calculado cuántas presencias tengo que coger y cuántas ausencias tengo que coger, ¿vale? ¿Sí o no? Parece mucho código, pero hemos hecho un porcentaje y hemos calculado el número de puntos. Ya está. Ahora viene lo importante. Ahora vamos a generar un fichero que se llama muestra presencia. Y en muestra presencia vamos a hacer lo que se llama un sample, un muestreo de este total de números. Quiero que me saques al azar este subtotal, es decir, de los 104 que teníamos, me va a generar 30 y tantos índices. Vemos cómo, porque esta línea no nos genera, voy a copiarla entera, fijaos lo que hace, ¿vale? ¿Qué me ha generado? Eso no son mis registros, esos son los índices, los números de fila de los registros a los que yo voy a pasar la tabla nueva. O sea, yo voy a coger
me ha salido el 34, ¿vale? El 34, de la tabla grande voy a coger la fila 34 y me la voy a llevar a la tabla pequeña. Me voy a llevar la 81, la 99, la 2 y así al azar he muestreado. Lo que obtengo con la función sample no es un trozo de la tabla, sino los índices de los que yo puedo sacar los registros de la tabla. ¿Se entiende? ¿Vale? Entonces es un listado de números en el que tú le has dicho el máximo de números que hay y el total que quieres que te saque. ¿Vale? Y lo mismo lo vamos a hacer para las ausencias, pero fijaos, hay una diferencia en el código, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Tenemos una sola tabla. Los primeros 104 registros son de presencia. Esto es 104. Como esta función lo que te devuelve es un índice de filas que tú vas a mandar a la otra tabla, a cualquier índice que me devuelva le tengo que sumar 104 para que solo me esté muestreando las ausencias. ¿Verdad? Hay otras 38 formas de hacer esto. Yo he decidido sumarle al final a todos los índices el número total de presencia. Así, porque si yo no hago eso, mira, fijaos, voy a hacerlo sin esa parte. Copio, pego cualquier número que sea menor de 104, me va a coger una presencia en vez de una ausencia. ¿Vale? Fijaos, ¿me han salido números por debajo de 104? Muchos, ¿verdad? ¿Estaría muestreando presencia? Pues no, le sumo el total de presencia y ya todos los índices me van a salir mayores de 104. ¿Y por qué para presencia no lo haces? Porque las presencias están arriba. Las presencias las tengo arriba. Están todas por debajo de 104 y ya le he dicho yo a sample cuál es el máximo sobre el que puede muestrear. Sample me ha sacado n números al azar de 104. Siempre van a ser menores de 104. Vale, ahora todos los índices son mayores de 104. Ya no estoy muestreando presencias, sino que he mandado todos los índices hacia abajo, ¿vale? De una forma sencilla, simplemente sumándole el más. De la otra forma tendría que haber escrito dos which enteros. El which con los unos y el which con los ceros. Lo podría haber hecho exactamente igual, pero esto es más rápido. Le sumas a todos los índices y ya está, ¿vale? Pero bueno, que la sensación de lo que es óptimo o no es una cuestión muy muy personal. Otra persona lo hubiera hecho de otra forma y otra de otra. Eso es lo bueno, ¿vale? Y ahora que tenemos los índices de las presencias que queremos sacar y tenemos los índices de las ausencias que queremos sacar, vamos a sacarlas y vamos a generar con esos índices una tabla nueva y con el resto de los registros menos esos, otra tabla, ¿vale? Las tablas las vamos a mantener, las de evaluación, ¿vale? Esta tabla de evaluación, en principio, por cómo funciona la evaluación en Vismo, no nos interesa que estén pegadas. Queremos por un lado las presencias y por otro las ausencias. Entonces, podéis pensar en ello como en una tabla, ¿vale? Pero las necesito separadas, porque para evaluar, la función que evalúa me va a preguntar ¿cuáles son las ausencias? Estas. ¿Cuáles son las presencias? Estas. Y no se lo podría meterle una tabla con el which también, ¿vale? Hay opciones. Yo voy a meterlo en objetos que están separados. Y los voy a llamar presencia evaluación y ausencia evaluación, que es obvio. Y no se nos va a olvidar en el resto del rato. Me ha pasado aquí que algo no he hecho bien. Fijaos, si alguien quiere entender más cómo funcionaba el código, lo separo un poco, que está ahí muy mezclado. Tabla ausencia completa. Fijaos, esta tabla, donde pone tabla ausencia completa, es nuestra tabla entera, ¿verdad? Es nuestra tabla con todos los datos. Cuando yo abro un corchete y cierro un corchete, ¿eso qué era? Era una forma de acceder a los elementos de la tabla. ¿Os acordáis? Que primero iban las filas y después iban las columnas. Ahí, en vez de ir un número de fila o de columna, aquí va el índice
de las presencias que quiero sacar. Esto es lo que nos ha dado el resultado de antes, ¿vale? Esto, muestra presencia, son los índices de las presencias que voy a mandar para evaluar. Entonces voy a sacar todas estas filas, ¿vale? Para todas las columnas de la tabla. Ahí hay un -1 que ahora mismo... Sí, las dos últimas columnas con la... que son la X y la Y. Las dos últimas columnas, que son la X y la Y, son las únicas que yo necesito para evaluar los modelos. Entonces, fijaos, si es retorcida la sintaxis. Si yo supiera cuántas columnas tiene la tabla. Son variables más... No, pero te estoy preguntando el número. Que está en una variable. ¿Vale? Nadie me lo ha dicho todavía. Tendría yo que hacer str, nombre de la tabla, leer cuántas columnas tienes y poner ahí, vamos a suponer que son la 43 y la 44, para que me saque solo las columnas 43 y 44. Pero ¿qué pasa si yo pasado mañana repito el script con menos variables? Ya no son la 43 y la 44, ahora son la 35 y la 36. Y si mañana meto otras 5 variables, me vuelve a cambiar el índice. Entonces ahora lo que yo le estoy diciendo es que me cuente el número de columnas, me coja la última y me coja la última -1, ¿vale? Y entonces ya me está cogiendo la última columna y la última -1. La última es ncol, ¿qué hace? Calcula el número de columnas. Ncol de la tabla es la última columna y ncol -1 es la antepenúltima. Entonces esta forma, que es mucho más complicada, es más flexible, porque si yo mañana cambio el número de variables, repito el script, me va a salir error. No, estas no son la X y la Y. Y así me lo ahorro, ya me tengo que olvidar. Ya siempre que yo le meta ahí, es una forma de hacer el código, lo que se dice en informática, genérico. Que no sea, que no requiera unas condiciones específicas para funcionar, sino que le metas las variables que le metas, te va a coger la X y la Y. Porque todo el resto del proceso está pensado para funcionar sin que tú tengas que decir, voy a introducir 7 variables, 9 o 15. Porque eso es un problema, porque ya tengo que ir buscando trozos de código en los que le tengo que decir 7, 9 y 15. Entonces siempre que, por eso es tan importante lo de las variables, porque así nos ahorramos cambiar código a mano. ¿Vale? Con esto lo que vamos a generar son una... ¿cómo se llama? Una... coordenadas de presencia y coordenadas de ausencia. Ya está, ¿vale? Seleccionadas al azar de la tabla completa. Y ahora... eso sería las presencias de evaluación y las ausencias de evaluación, que hemos dicho que las necesito como coordenadas y separadas, ¿vale? Ya las tengo listas. Y ahora lo que necesito es la tabla sin todos esos registros, pero sí con todas mis columnas. ¿Me explico? La tabla grande la he separado en 2 trozos. Este de aquí en realidad tiene 2 trozos, presencia, ausencia, X e Y. Y este de aquí no tiene estos registros, pero tiene todo lo demás. Y para hacerla, y esto es interesante, tengo otra vez tabla ausencia completa, ¿vale? Mi tabla grande. Abro el corchete, quiere decir que voy a acceder a una parte concreta de esa tabla. Y ahora fijaos, hay un menos, hay una concatenación, y ahora aquí tengo los índices de la muestra de presencia y los índices de la muestra de ausencia. Esto solos no lo hacéis, ¿vale? No os va a salir. Lo que le estoy diciendo es, cógeme de esta tabla todos los registros que no tienen estos índices. El menos en R significa no me cojas esto, ¿vale? Como son 2 índices, los de las presencias y los de las ausencias, los concateno. La primera vez que hice este código tenía 4 líneas y ahora tiene 1, ¿vale? Porque ahora no, si esto se puede hacer de una forma más sencilla y más directa, y se puede con el -c y concatenando, ¿vale? Es la típica cosa que necesita mucho tiempo de experiencia para darte cuenta, pero funciona. Concatenamos los índices que son los mismos con los que hemos generado estas 2 muestras de aquí. Y le pedimos que nos saque todos los registros que no tienen esos índices. Y ya tenemos la tabla final, que se llama tabla ausencia calibrado, efectivamente, ¿vale? Bueno, pues tabla ausencia calibrado
es una de las 3 tablas con las que vamos a calibrar los modelos. Tenemos tabla ausencia calibrado, tabla pseudo ausencia, no sé si calibrado completa, y completa se llama, ¿no? Tenemos completa, ¿vale? Sí. ¿Por qué? Espera, comprobamos que todo ha salido. Vamos a comprobarlo todo y os cuento, porque tengo aquí una parte primero para que nos cuente los números de la diferencia en número de filas entre la completa y la de calibrado, ¿vale? La completa tiene 237 presencias y ausencias y la de calibrado tiene un 40% menos, debería tener un 40% menos. Y ahora podemos también dibujar ¿vale? En azul están los puntos con los que voy a calibrar el modelo. Ahora mismo me da igual si son presencias y ausencias. En rojo tenemos las presencias de evaluación y en azul las ausencias de evaluación. Está todo cubierto. Ya tenemos la muestra dividida en 3 conjuntos de datos. Una tabla entera para calibrar los modelos que tienen presencias y ausencias, unas presencias de evaluación y unas ausencias de evaluación. Este camino no es fácil de recorrer solo, ¿vale? Pero ya así es como se preparan las tablas para un GLM. Sí, se ejecutan las 4 líneas enteras y os dibuja el plot. ¿Se entiende el proceso? ¿Seguro? No hace falta, ahora mismo está el código ahí, ¿vale? No hace falta que lo entendáis del todo, no hace falta que lo memoricéis del todo. Sí que entendáis que vamos pegando las piezas, sí que entendáis que tenemos 3 tablas, la que lo tiene todo, las presencias y ausencias de evaluación solo con coordenadas y las presencias y ausencias de calibrado con los valores de las variables y su variable respuesta de unos y ceros, ¿vale? Bueno, nos queda aquí que no se han seleccionado para... Vale, una cosa más. Hemos trabajado todo este último ratito con la tabla de ausencia, de presencia y ausencia, ¿vale? Le hemos quitado un 40% de las presencias. Nos queda todavía, teníamos también otras 2 tablas más, la de, ya no me acuerdo, la de pseudo ausencia y la de background, que esas todavía tienen todas las presencias. Esas presencias tenemos que quitarlas porque las presencias no pueden estar en el conjunto de datos con el que voy a evaluar. ¿Entiendes? Sé que algunos lo entienden y hay otros que no, ¿vale? Las 3 tablas eran iguales al principio en cuanto a presencias y todas tenían ausencias, pseudoausencias y background distintos, pero las presencias son las mismas 104 en todas las tablas. Ahora yo he dicho, de la tabla de ausencia que yo la he elegido para evaluar, hemos sacado de ahí un 40% de las presencias y un 40% de las ausencias. Luego el modelo que vamos a hacer con esa tabla tiene un 40% menos de presencias. Esas mismas presencias hay que quitarlas de las otras 2 tablas para que los modelos se puedan evaluar con estos datos de aquí, porque hemos dicho que los puntos con los que evalúas no pueden estar en los puntos con los que entrenas. ¿Se entiende bien? ¿Vale? Pues ahora con 2 órdenes vamos a crear una tabla nueva, por eso antes he tenido la confusión de los nombres. Pero tú tienes que retirar de estas tablas las mismas presencias, el mismo porcentaje, el mismo 35. Las mismas, están todas en orden. Las mismas, claro, y como están en el mismo orden exactamente, el mismo índice me sirve, y de hecho es lo que hago aquí. Voy a crear tabla background calibrado, así tenemos tabla ausencia calibrado, tabla pseudo ausencia calibrado y tabla background calibrado. La vamos a hacer a partir de la tabla entera, quitándole, otra vez con el menos, todos los índices de la muestra de presencia. Y a la tabla pseudo ausencia calibrado la vamos a crear quitándole a tabla pseudo ausencia completa todos los registros seleccionados como presencias de evaluación. ¿Vale? ¿Sí? Y ya está, ya tengo todas mis tablas listas. Lleva a explicarlo 40 minutos y ejecutarlo unos 5 o 6 segundos, ¿vale?